Verdugo juzgado sin escapatoria. Estados Unidos sentencia a Nicolás Maduro como actor criminal global y refuerza vigilancia estratégica. Abrazos de libertad. Aunque la presión internacional logra liberaciones de presos políticos, Venezuela sigue atrapada en la incertidumbre. Cara a cara con Trump. María Corina Machado y aliados confían en la reconfiguración de Washington en Caracas. Les contamos. Venezuela respira por momentos, pero aún no es libre. Bienvenidos a la emisión matutina de noticias de este viernes 9 de enero de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó de forma tajante cualquier posibilidad de indultar a Nicolás Maduro. Decidió avanzar sin concesiones en su ofensiva, dejando claro que la presión de Washington no se detendrá, aunque el gobierno venezolano encargado agote todas las vías diplomáticas y judiciales para intentar forzar su liberación. Génesis Pérez nos amplía esta información. La negativa del presidente Donald Trump de otorgar cualquier tipo de clemencia a Nicolás Maduro no solo clausuró una vía política, sino que terminó de encuadrar el caso como un asunto estrictamente judicial y de seguridad nacional para Estados Unidos. En el expediente venezolano, Washington parece decidido a sostener que no se trata de un conflicto diplomático, sino del juzgamiento de un actor criminal transnacional, incluso si ello eleva la tensión regional. Maduro nunca quiso ceder, se paró muy firme y empezó a mostrar a Trump débil. Sin duda, Maduro tenía claro que venía por él, solamente que no creía que fuera a pasar tan en detalle y de esa forma, y que nadie de su ejército ni de su Fuerza Nacional Bolivariana fuera a responder, sino que lo dejaran de una vez ir capturado hacia los Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la activación de una comisión de alto nivel que agotará todas las instancias jurídicas, diplomáticas y multilaterales para lograr la liberación de Maduro y de Cilia Flores. En este contexto, Colombia ofreció mediar en la crisis venezolana e invitó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a Bogotá para impulsar un diálogo directo y tripartito con Estados Unidos. Nos acompañan en esa comisión el hijo del presidente Nicolás Maduro Moros, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. También están dos de los hijos de la primera combatiente, de nuestra primera dama, de nuestra hermana diputada Cilia Flores, Yoser Gavidia Flores y Joswald Gavidia Flores. Queremos informarle a la opinión pública nacional e internacional que no descansaremos. Pero mientras Caracas anuncia una ofensiva legal global, Washington refuerza su presencia estratégica. Este jueves, un sofisticado dron de reconocimiento MQ-4C Trident de la Armada de Estados Unidos volvió a sobrevolar durante horas en el Caribe entre las zonas aéreas de Curazao y Venezuela. La aeronave no tripulada, diseñada para vigilancia e inteligencia de largo alcance, ya había operado en la región semanas antes de la llamada Operación Resolución Absoluta, que culminó con la captura de Maduro. Tienen control aéreo y siempre lo han tenido. Ahora lo están ejerciendo, ¿no? O sea, digamos, no solo es un tema aéreo, también es un tema espacial, o sea, el control satelital, el control de las comunicaciones, las redes cibernéticas, todo eso, la superioridad tecnológica que hoy día tiene y el potencial que tiene Estados Unidos. El regreso del Trident, capaz de operar a más de 40.000 pies de altitud y de coordinarse con patrulleros marítimos P-8 Poseidón, es para muchos una señal de que Estados Unidos mantiene activos sus dispositivos de monitoreo y no descarta nuevos movimientos. Incluso el presidente colombiano Gustavo Petro ha advertido públicamente sobre la posibilidad de operaciones adicionales. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. No son solo nombres ni listas, son abrazos, lágrimas y una esperanza que no termina de respirar. Tras años de represión en Venezuela, las excarcelaciones impulsadas por la presión de Estados Unidos devuelve a presos políticos a sus familias. El país observa si este gesto se transforma en una verdadera política de libertad o en un episodio más de esperanza contenida. Juliana Palmar con los detalles.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número importante de venezolanos y extranjeros, acción que ocurre en medio de una intensa presión diplomática y política de Estados Unidos sobre el gobierno encargado. Desde Washington, la Casa Blanca calificó la medida como un ejemplo de la influencia de Donald Trump para hacer lo correcto para los pueblos de ambos países. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado celebró la excarcelación de los presos políticos y calificó el avance como un paso necesario hacia la reconstrucción democrática y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Desde luego que esto es un sinónimo de algarabía y celebramos que después de tantos años, primero el gobierno de manera tácita esté reconociendo el que existen presos políticos en Venezuela. Pero en segundo lugar, lo que nos ha generado preocupación es la solución, la institución jurídica mediante la cual se van a otorgar o estas libertades o simplemente excarcelaciones. Porque esto va a ser muy importante para determinar cuál es el alcance de todas estas acciones a las cuales el gobierno venezolano ha cedido debido a las presiones de los Estados Unidos. Diversas organizaciones de derechos humanos y ONG venezolanas celebraron la liberación, pero advirtieron que no debe convertirse en una medida simbólica o de corto alcance. Alfredo Romero, director de Foro Penal, aseveró que es una buena noticia, aunque enfatizó la necesidad de más transparencia y celeridad en los procesos. Gonzalo Inio, también de Foro Penal, agregó que todo paso hacia la libertad es positivo, pero que se debe perpetuar la presión y eliminar la práctica de la puerta giratoria. Pero además tenemos una exigencia para el gobierno, que es el que cese la represión. No se puede seguir con la puerta giratoria, no se trata de liberar ahora unos presos políticos, independientemente del número que sean, y dentro de un mes tengamos nuevos presos políticos, tengamos nueva gente capturada, nueva gente en situación de desaparición forzada. Entre los liberados figuran ciudadanos españoles, incluyendo la abogada y activista Rocío San Miguel, quienes viajarán a España. También han sido liberados opositores como Enrique Márquez y Biagio Pilieri, figuras políticas relevantes que habían estado detenidas por su activismo, entre otros presos políticos. Sean unas acciones que conlleven a la libertad plena y que no estén entonces los presos políticos sometidos de alguna otra manera a una serie de restricciones porque terminaron dándole libertad condicional bajo régimen de presentación, prohibición de salida del país, prohibición quizás de poder movilizarse en el territorio nacional, y creo que esto va a ser un factor determinante porque no es simplemente la excarcelación, es en qué condiciones se da. Claro, es un paso importante, pero hay que estar atentos y poder tener garantía de cuáles son las condiciones en las que se está dando esto. En perspectiva, las excarcelaciones que se han dado y que se esperan marcarían un hecho inédito en los últimos años. Según registros de ONG, en 2025, las excarcelaciones más amplias se produjeron entre diciembre y enero, con anuncios oficiales que sumaron cerca de 180 personas. De acuerdo con Foro Penal, hasta el 5 de enero de este 2026 había 806 presos políticos distribuidos en 120 centros de reclusión. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. Otra vez excarcelaciones, otra vez expectativas. El clan Rodríguez anuncia nuevos gestos en un país que ya ha visto este guión antes. ¿Basta con liberar a algunos presos políticos para reconstruir a Venezuela? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. La líder de la oposición, María Corina Machado, confía en que la tutela norteamericana en Venezuela y el respaldo internacional a la acción permitirán una reorganización en el tablero nacional que dará paso a su proyecto democrático. El presidente Donald Trump confirmó un cara a cara con la Nobel de la Paz. Catherine García nos cuenta más. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradece al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la operación con la que se logra la captura del líder del chavismo, Nicolás Maduro, y asegura que ella y Edmundo González Urrutia están listos para tomar las riendas. Sus prioridades: liberar presos políticos, cesar la represión y restituir el Estado de Derecho. Su visión: transformar Venezuela de un hub criminal a un hub de prosperidad y energía. De igual forma, reconoce que Delcy Rodríguez
Rodríguez fue instruida por Washington para desmontar estructuras internas, pero advierte que ese liderazgo no es sostenible. Nosotros hemos hecho un análisis profundo, tenemos la gente lista para actuar en las primeras horas, los primeros días, no solamente para atender la emergencia, sino para empezar a poner en práctica toda la transformación. Y tienes esa oportunidad única en la historia de un diseño institucional donde el Estado esté al servicio del ciudadano. Es una situación muy compleja y desde luego vamos a necesitar muchísimo apoyo de nuestros aliados internacionales. Le han instruido a la señora Delcy Rodríguez, que es una figura esencial, clave de toda la estructura criminal. Le han dado instrucciones que sea el propio régimen quien desmantele ciertas estructuras de su propio régimen. Y esa es la fase que estamos viendo ahora. Ahora, ¿esto es sostenible? Obviamente no. Si cruzamos las fronteras, Paraguay se ofrece como guía de transición y recuerda su propia salida de la dictadura de Stroessner como espejo histórico de que sí es posible desmontar un régimen. Argentina detalla que las condiciones mínimas para el paso son liberar presos políticos, cerrar centros de tortura y garantizar el retorno de los exiliados, mientras Perú legitima la acción militar de Washington y llama a restablecer progresivamente el orden democrático del país. El 28 de julio se demostró en Venezuela una gesta patriótica, épica, coordinada por María Corina Machado. El pueblo de Venezuela está con el cambio, con la libertad y con la democracia que se está empezando a producir con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos. Un liderazgo que es incontroversible. Venezuela y el mundo sabe que María Corina Machado se ha convertido en la voz de los que no tienen voz en Venezuela. Si nosotros asumimos el control como lo tenemos previsto en una transición, vamos a tener el control no solamente del país para reforzarlo con el plan Tierra de Gracia que hemos ofrecido para utilizar los recursos del pueblo, para darle mejor calidad de vida al pueblo de Venezuela, sino que también las Fuerzas Armadas de Venezuela estarán trabajando con nosotros para garantizar la soberanía nacional en nuestro país. El plan de 3 fases presentado por Marco Rubio está en marcha. Donald Trump confirma que el dominio será por mucho tiempo y sugiere viajar a Caracas cuando sea seguro. Además, asoma un pronto encuentro con Machado. She's a very nice person. I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her, and I've heard that she wants to do that. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance justifica la operación como acceso a energía y demostración de fuerza militar. Y de igual forma, el senador Rick Scott amplía el espectro de la operación. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to this hemisphere. Para Impacto Venezuela, Catherine García. Con Delcy Rodríguez al frente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también entró en una nueva fase. ¿Existe realmente un respaldo interno o solo un acatamiento institucional? En un escenario de reacomodo político tras la detención de Nicolás Maduro, el rol de los militares es determinante. Quique Frías con el reporte. Sin Nicolás Maduro en el poder, las Fuerzas Armadas venezolanas se encuentran en una fase de silencio y obediencia a la nueva autoridad, ahora liderada por Delcy Rodríguez. Los gestos de respaldo público, por el momento solo de parte de Padrino López, muestran cautela y recogimiento. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, ha garantizado, repito, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Hay dudas y debates sobre si la presidenta interina, aparentemente doblegada y tutelada por el gobierno estadounidense, tiene poder real e influencia sobre los cuarteles. Ese aparato represivo obedece y responde a los intereses de Diosdado Cabello Rondón, que desde mi punto de vista pues es el hombre fuerte de la revolución en este momento. Eso que ella no tiene el control de la inteligencia. La paz está garantizada, es que el Estado venezolano tiene el monopolio de las armas. Las armas están en posesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos de seguridad del Estado. Tener la posesión de las armas nos ha permitido a nosotros el control para que ningún grupo ni nadie pueda atribuirse hechos de violencia distintos a los ocasionados el día 3
de enero en la madrugada. ¿Puede Delcy Rodríguez gobernar sin control efectivo sobre la FAM y los cuerpos de seguridad? ¿O el poder real sigue concentrado en figuras como Diosdado Cabello? Evidentemente, Delcy Rodríguez no puede gobernar sin el apoyo o sin el control de la Fuerza Armada y los organismos policiales que en esta etapa están controlados por Diosdado Cabello, quien es el que acumula mayor poder militar y policial. Pero dada la característica, dadas las condiciones como se ha efectuado o como se está efectuando esta transición producto de un ataque militar de los Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro, es evidente que hay temor dentro de la Fuerza Armada de que eso pueda volver a ocurrir y es muy posible y es muy probable que Diosdado Cabello sea minimizado en esta etapa y que puedan surgir algún tipo de liderazgo militar diferente al de Diosdado. En el régimen chavista, el poder no pasa solo por cargos. El que dirija y controle efectivamente a los militares es quien tiene la llave de la realidad castrense. Pero en esta primera fase, ahorita, en este momento, quien tiene ese poder concentrado desde mi punto de vista y quien tiene mayor poder es Diosdado Cabello, pues que se ha visto desde el día de ayer bastante minimizado por el accionar militar, está golpeado por el accionar militar de los Estados Unidos en Venezuela. Mientras que el poder está en discusión y en las Fuerzas Armadas aún no está del todo claro quién tiene el liderazgo efectivo, Venezuela vive en silencio, incertidumbre y esperanzada por un mejor futuro. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Mientras Venezuela se reconfigura, Donald Trump se mueve. La Casa Blanca convocó de urgencia a las grandes petroleras para redefinir las reglas. Licencias revocadas, buques incautados y una disputa directa por el crudo. Continuamos con María José Prado. La Casa Blanca mueve fichas sobre Venezuela y convoca este viernes a las grandes petroleras del mundo, entre ellas Repsol, para discutir el futuro del sector energético tras la intervención estadounidense en el país. La reunión llega una semana después de la captura de Nicolás Maduro y en medio de un giro radical en la política petrolera de Washington, que ya revocó los permisos de exportación a Repsol, Eni y otras firmas internacionales, dejando a Chevron como el único gran operador estadounidense con licencia activa. Bueno, afortunadamente no va a haber un impacto trascendente en los precios del Brent ni del WTI, porque hay una recesión petrolera mundial. Todos los demás países excedentarios en reserva y en disponibilidad de crudo estarán muy felices. Arabia Saudita, Irak, Irán, Rusia, todos tienen excedentes. Y dada las caídas de los precios tanto del Brent como los que se cotizan en el Asia, todo esto va a ayudar a la recuperación de esas economías. Repsol, con más de 30 años de presencia en Venezuela, sigue siendo un actor clave. Produce cerca de 39.000 barriles diarios en asociación con PDVSA y cerró 2024 con 24 millones de barriles equivalentes, en su mayoría gas destinado al consumo interno. Sin embargo, mantiene más de 1.900 kilómetros cuadrados de áreas petroleras aún sin desarrollar, a la espera de definiciones políticas. En paralelo, Estados Unidos intensifica la presión sobre las rutas irregulares del crudo venezolano. La llamada flota oscura recurre cada vez más al reabanderamiento en Rusia y a técnicas de ocultamiento para esquivar sanciones, pero las incautaciones continúan. El último caso, el petrolero MT Sofía, capturado tras operar con identidades falsas en el Caribe. Los competidores se han replegado. El caso de Canadá se fue para Asia-Pacífico. Rusia no produce crudos que compitan con este nuestro y Irán mucho menos. De forma pues que ahí no hay ningún nubarrón ni ninguna preocupación. El crudo venezolano tiene que buscar fuentes de diluyentes que los hay en la refinería. Le aumenta sustancialmente el costo, pero el crudo en sí es tan económico, es tan abundante que compite pues con mezclas equivalentes en el mercado. Desde Caracas, el chavismo sostiene que las negociaciones con Estados Unidos son transacciones comerciales entre gobiernos independientes, mientras Washington condiciona cualquier reapertura petrolera a la ruptura de vínculos con China, Rusia, Irán y Cuba. Así, entre reuniones en la Casa Blanca, sanciones, barcos incautados y mensajes cruzados, redefine quién controla y bajo qué reglas el petróleo venezolano. Esto es Impacto en 60 segundos, información directa y necesaria. No se despeguen de nuestra pantalla. Europa evalúa levantar veto a Delcy Rodríguez. El canciller español José Manuel Álvarez señaló que las medidas vigentes desde 2018 que le prohíben la entrada al bloque podrían revisarse
si el nuevo gobierno encargado de Venezuela da pasos en la dirección que la Unión Europea espera. Recordó que las sanciones no son un fin en sí mismo y citó la excepción de 2023 cuando Rodríguez viajó a Bruselas para la cumbre Unión Europea-CELAC. El debate abre un nuevo capítulo en la relación entre Caracas y Bruselas. Alerta humanitaria, más de 1 millón de comidas en riesgo. Cáritas Brasil anunció la suspensión gradual de 2 importantes proyectos en la frontera con Venezuela por falta de subvención de Estados Unidos. Se trata de Nutriendo Vidas, dedicado a la seguridad alimentaria, y Orinoco, Aguas que traspasan fronteras, enfocado en agua, saneamiento e higiene. Ambos financiados al 100% por fondos estadounidenses, recortados tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para reducir el gasto público. Desde 2022, Cáritas distribuyó más de 1.25 millones de comidas y brindó acceso a instalaciones de higiene a más de 400.000 personas. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía en Impactos Venezuela. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y visitar la página web donde continuamos informando minuto a minuto.